Amantísimo Dios, a ti que moras, Señor, en los cielos y en todo lugar, hoy damos la gloria y la honra, Señor, porque nos permites un tiempo, Señor, en este lugar para meditar en tu palabra. Te hemos adorado, Señor, hemos cantado, Señor, y hemos dado gloria a tu nombre, Señor. Ahora, Padre, tú deseas hablar en nuestros corazones. Permite que cada uno de ellos, Señor, podamos estar con nuestra mente y nuestro corazón dispuestos a recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrazarla. Danos el entendimiento espiritual, Padre Santo. Danos los ojos y la visión espiritual. Padre Santo, permite que nuestra mente y nuestro corazón estén atentos a tu palabra. Sí, Señor. Y a un siervo tuyo, Señor, te ruego solamente tu guía, tu dirección con tu divino espíritu. Pues lo que yo quiero compartir, Señor, te ruego que no sea palabra humana, que sea solamente palabra, Señor, tuya, que edifique, que fortalezca nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, que podamos entender que es mensaje tuyo, Señor, y que es, Padre Santo, quizás una respuesta a las oraciones levantadas en días, semanas, o meses o años anteriores, pero que nos llames a obedecerla, a ponerla por obra, y de esa manera honrarte, Señor. Por favor, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Cómo se llama este pasaje, hermanos? ¿Cómo, hermanos? 10 leprosos son ¿qué? Limpiados, en otras palabras, sanados. El mensaje que quiero compartir con ustedes es después de la respuesta. El domingo pasado, hermanos, nuestro hermano Abel Roldán, él compartió el mensaje de aguardar en la respuesta del Señor, esperar en la respuesta del Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Sin embargo, hermanos, nos enseñaron a que hemos de esperar en la respuesta de Dios al tiempo de Dios. Que las cosas por algo se demoran, que las cosas por algo tardan en revelarse, y es al tiempo del Señor. Y hermanos, ¿qué es lo que sigue entonces? Como ustedes están viendo y estamos reconociendo y recordando que nuestro mensaje para este año es una iglesia, ¿cómo, hermanos? Centrada en el Evangelio. Amén. Y no hay mejor manera, hermanos, de mostrar esa iglesia centrada a través de un corazón que persevera. Una iglesia que persevera. Pero también, hermanos, ya he perseverado, ya Dios me ha respondido. ¿Qué es lo que sigue ahora? Después de la respuesta, ¿qué es lo que seguirá, hermanos? Mira, hermano, nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Sin embargo, el mundo está lleno de cambios constantes, le conocemos vicisitudes, cambios constantes en las circunstancias que se nos presentan. Por un lado podemos estar bien gozados de las bendiciones del Señor, pero de pronto llegan las pruebas, llegan las aflicciones, las tristezas, llegan las enfermedades, los conflictos familiares. Tal pareciera que nuestra fe está siendo probada una vez más. Esas son vicisitudes. Y en cada momento y en cada circunstancia va a haber cambios, hermanos, cambios constantes. Pero ahora, hermanos, el pueblo cristiano hoy día está siendo marginado por la sociedad. ¿De qué manera estamos siendo marginados, hermanos? De que hay mucho desinterés por las cosas del Señor. Lo veíamos hace rato en el estudio, lo veíamos ahorita, los movimientos religiosos que se van levantando en contra de qué? De los propósitos de Dios y de la palabra del Señor. Es atacado incluso por el peligro, hermanos. La vida cristiana, el creyente cristiano, hermanos, es atacado incluso por el peligro o por la tentación de mejor querer renunciar, ir a la toalla, y ya no quiero ir a la iglesia. Porque a mí me dijeron que si uno no en la fe, caminara con Cristo y todo iba a qué? Ir mucho mejor. Y nos mintieron, decimos. Hermanos, el camino cristiano no es fácil. Caminar con Jesucristo no es fácil. Y la prueba la puso Pedro. Se distrajo al ver el viento y la tempestad. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Usted recordará esa lectura. Pero yo quiero decirle, hermano, que no podemos permitirnos, hermanos, que renunciemos a nuestras convicciones.
mis amados hermanos, en quién hemos creído, a quién seguimos. No podemos retroceder por el miedo que estos cambios constantes del mundo nos están provocando, incluso al creyente, al Hijo de Dios y en la vida de la iglesia. No hemos de permitirnos retroceder ni renunciar, hermanos, por esos asuntos. Y en algunos hermanos, en aquellos que son tentados a renunciar, para tirar la toalla, cristianos, creyentes, familias, incluso pastores, hermanos que se han suicidado, desertado del seminario. Pasa esto, hermanos, por las acciones y las actitudes que tomamos cuando se presentan estas circunstancias. Incluso cuando Dios ha respondido, hermanos, a las oraciones. Mi amado hermano y hermana, ¿cómo hemos respondido al día de hoy a las oraciones que hemos levantado? ¿Cómo estamos reaccionando? Usted piense, ¿cómo está reaccionando? Aquí lo que vimos en esta lectura son 10 leprosos y Jesús. Y es un encuentro. Y fíjese que este encuentro sucede ¿dónde, hermanos? Versículo 11 dice de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre ¿dónde? Entre Samaria y ¿qué? Y Galilea. ¿Sí está conmigo en la lectura, hermanos? Lucas 17, versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Dónde se da esto, hermanos? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor que está pasando entre Samaria y Galilea? Geográficamente está Samaria y Galilea, que en medio hay una frontera. Jesús, hermanos, está caminando en un lugar muy apropiado para un encuentro entre personas extranjeras y residentes. Es una frontera. Sin embargo, algo a especificar, hermanos, es que Jesús no estaba definitivamente en la aldea, dentro de la aldea, estaba apenas por entrar a la aldea. Y es entonces cuando dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro ¿quién? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hermanos, ¿por qué se pararon de lejos? Estaban guardando su distancia. Mire, amado hermano y hermana, ¿conoce la lepra? Sí. ¿Qué es la lepra? La conocemos como una enfermedad de ¿qué? De la piel. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta la lepra? Llagas. Por llagas. ¿Qué más? La peste, mal olor y todo eso. Bueno, peste, mal olor. ¿Mande? Se empieza a gangrenar. A gangrenar, se empieza a desprender, se empieza a caer la piel. Es una parte, hermanos, donde hay erupciones. Esta parte de la lepra es una enfermedad muy contagiosa, ¿sí? Y son enfermedades, son erupciones que van desde la parte de erupciones hasta la caída de la piel. Y en aquella época, hermanos, aquellas personas que experimentaban esta lepra eran ceremonialmente impuros, eran considerados como ceremonialmente impuros, estaban contaminados, por lo tanto no podían participar en la vida social ni religiosa, por lo que entonces se les exige a ellos que se mantengan alejados de la sociedad y de la vida religiosa. Por eso ellos estaban ¿en dónde? En la mera frontera, a orillas de las naciones, entre esas dos naciones, Samaria y Galilea. Quiero que me acompañe a ver Levítico 13:46, por favor, hermano. Mientras yo leo número 5, del 1 al 4, vayamos a ver cómo era la ley en aquella ocasión. Levítico 13:46, ¿qué es lo que dice, hermanos? Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Es decir, ¿fuera de qué? De la nación. Esa era la ley judía. Por eso aquella persona que estaba contaminada se consideraba impura, tenía que estar a cierta distancia. ¿Sí, hermanos? Dice los eruditos que se mantenían alejados de las personas puras, limpias. Número 5, del 1 al 4, dice la palabra así: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso
y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, esto explica por qué entonces estos 10 hombres guardan su distancia, se quedan afuera y le gritan a Jesús y le abordan. Pero le abordan desde lejos, amados hermanos. Ellos se acercan hasta donde les es posible hacia Jesús, guardando su distancia. ¿Pero por qué lo hacían? Primero, conocían quién era Jesús. Amén. Era una persona como pura, Jesús. Pero también reconocían su condición de ellos como contaminados. Ahora, hermanos, a su petición Jesús le responde algo. Vayamos a los siguientes versículos. Cuando pasa esto, dice el escritura, versículo 13, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, maestros, id, mostraos a qué, a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Cuando Jesús escuche la petición, responde, pero también les da indicaciones, les da instrucciones. Amén, hermanos. Y estas instrucciones van de conformidad con las leyes de aquella época. Se tenía que mostrar al sacerdote, porque el sacerdote iba a certificar cuando la persona ya estaba pura o limpia y ya no tenía nada visiblemente. Entonces Jesús les dice: vayan a los sacerdotes. Ellos iban a autorizar y certificar cuando ya la persona iba a quedar limpia, iba ya a ser considerada otra vez, iba a ser nuevamente vuelta hacia el campamento, hacia con los que están en la vida social. Mis amados hermanos, cuando oramos al Señor, cuando clamamos al Señor, presentamos nuestras necesidades a Dios, a los pies de Jesús, Él responde. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Hay alguna ocasión que Dios no le ha respondido? Usted no piense, hermano y hermana, que Dios está guardando silencio, que no le ha respondido. Dios le va a responder en todo tiempo. Usted ha orado y Dios ya le respondió. Y también, hermanos, da indicaciones, da instrucciones. Y hermanos, cuando hay esa respuesta de Dios, cuando hay indicaciones del Señor, ¿cuál es nuestra reacción? Otra vez, hermano, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando recibimos la respuesta del Señor, ¿cuál es nuestra reacción, hermanos? Debe ser de gratitud. Pero ¿cuál es hasta el día de hoy nuestra reacción? ¿Cuál ha sido nuestra reacción? A veces pensamos que Dios ha demorado, decíamos hace rato. No vemos que Dios nos ha respondido. ¿Sabe por qué? Porque seguimos esperando nuestra maleta. Número 1. También porque lo que Dios responde no nos agrada, hermanos. Nos inquieta, nos inconforma. O por otra parte, hermanos, terminamos de orar, inmediatamente volvemos al problema, a preocuparnos, nos afligimos. O simplemente, hermanos, cuando Dios nos ha respondido y damos la gloria al Señor porque Dios nos responde a nuestra necesidad, ¿qué pasa, hermanos? Nos olvidamos de Dios. Las instrucciones de Jesús suponen que en el camino de estos hombres fueron ¿cómo? Limpiados. ¿Fueron qué? Sanados estos hombres. Pregunto, hermanos, ¿tendrían fe los 10 hombres en Jesús, en la palabra de Jesús? Hermanos, ¿tendrían fe? ¿Sí? ¿Seguros? ¿La convicción dónde está, hermanos? ¿Seguros? ¿Tenían fe estos 10 hombres? Claro que tenían fe, porque ellos mostraron que van directamente al sacerdote, mostrando esa fe en la palabra de Jesús, que iban a ser ¿qué? Limpiados, que iban a ser sanados. Ahora esto, hermanos, me trae la memoria
algo similar. Segunda de Reyes 5, del 1 al 15. No lo vamos a leer completo, solamente ubíquese. Un hombre llamado Naamán. El profeta Eliseo. Naamán va con él para que le sane. ¿Sí, hermano y hermana? Pero también Naamán va con una esperanza de recibir una respuesta a la manera de Naamán. Él deseaba quizás que Eliseo dijera una palabra, pusiera sus manos en su lepra o en su cabeza o en su hombro, en su vida, y en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor fuera sanado. Pero se encontró con algo que dijo Eliseo: ve a aquel río y échate cuántas veces. Ahí lo verá en su texto bíblico y será sanado. Pero Naamán, en su temperamento, en su carácter personal y humano, ¿qué dijo? ¿Por qué tengo que ir hasta allá? Aquí hay muchos cerca, ¿verdad? Él esperaba a su manera. Del 10 al 12, usted puede ver versículos 10 al 12 en segundo libro de Reyes, cómo Naamán manifiesta ese temperamento de no querer ir y obedecer las instrucciones de Eliseo. Pero hermanos, cuando él las obedece, él es limpiado y es sanado. Entonces, hermanos, los 10 hombres, los 10 leprosos van caminando al sacerdote mostrando fe en la palabra de Jesús y son sanados en el camino, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué es lo sorprendente de aquí? Versículo 15 dice así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este es el último texto que hemos leído en la lectura. Pero ¿qué es lo que le sorprende de esta lectura, hermano? ¿Qué es lo más sorprendente, hermano? ¿Que Jesús haya sanado a 10 leprosos? Que solo uno Bueno, no es sorprendente que Jesús haya sanado a un leproso. De hecho, ya lo había hecho antes, en el capítulo 5. Ya había sanado también de la lepra. Y podemos decir, sí, quizás, hermanos, que lo sorprendente es que solamente uno haya regresado aquí a agradecer al Señor. Pero no, más bien lo sorprendente, y yo añadiría lo inesperado, hermanos, es que este hombre no era cualquier hombre, hermanos. Era medio judío. Era samaritano. ¿Recuerda que era samaritano? ¿Quién los samaritanos? ¿Recuerda quiénes eran? Aquellos que no se llevaban con quién? Con los judíos. ¿Y Jesús cómo era? Judío. Y este hombre samaritano, el único que regresa era samaritano. Y es el que regresa a quién? A agradecer a Jesús. Sorprendente e inesperado. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no solamente regresa a adorar al Señor, a agradecer perdón al Señor, regresa a adorarle. Ok, hermanos, los 9 mostraron fe. Fe y obediencia, cumplieron el mandato del Señor Jesús de ir con el sacerdote, cumplieron las instrucciones. Pero este hombre samaritano lo que hace es reconocer, hermanos, que su sanidad provenía ¿de quién? De Jesús. Y que merecía una muestra de gratitud y de glorificación a Jesús, de adorarle. Es una respuesta, hermanos, hacia el poder divino, hacia la misericordia divina de nuestro Dios. El samaritano, hermano, reconoció que era más importante agradecer y adorar desde su corazón. Y Jesús lo que hace, hermanos, es que valora su fe, valida su fe. Pero era una fe diferente, hermanos, a la de los otros 9. Porque ellos se basaron solamente en cumplir, ¿qué? Las instrucciones, la ley, lo que el mandato de Jesús, en eso se basaron, en cumplir y obedecer. Cuando los otros hombres, hermanos, que fueron sanados y mostraron fe, al no regresar, hermanos, ellos, y este hombre sí volviera a alabar y agradecer al Señor,
ellos estaban ciegos, hermanos. Pero no estaban ciegos de los ojos, sino más bien, hermanos, ellos sí habían visto que ya habían sido sanados. Pero lo que hace este hombre samaritano es que él tuvo una visión real. Mis amados hermanos, a veces nosotros somos como aquellos 9 hombres. Tenemos esa ceguera espiritual porque queremos cumplir solamente lo que se nos da. Incluso en el texto, en el contexto anterior, si usted ve los versículos anteriores, el versículo 10, apóyeme, ¿qué es lo que dice el versículo 10? Porque hoy podemos decir, bueno, sí, hay quienes cumplen lo que tienen que cumplir, mostrando fe y obediencia. Versículo 10 de Lucas 17. ¿Qué es lo que dice? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir siervos inútiles somos, pues lo debíamos hacer y no lo hicimos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y a veces, hermanos, ¿por qué siervos inútiles? Porque no hacemos ni siquiera lo que tenemos que hacer. Mis amados hermanos, estos hombres entonces estaban ciegos espiritualmente y nosotros también estamos mostrando una ceguera espiritual porque solamente cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Y no solamente me refiero a venir a los cultos o a los cultos de oración, sino que a veces, hermanos, mostramos un tipo de fe diferente a la que Dios desea que ejerzamos. Mis amados hermanos, ¿por qué lo sabemos? Por lo que Él hizo. No es que haya diferentes tipos de fe, hermanos, sino que el hombre ha hecho de él la fe diferentes aspectos. La fe intelectual. Usted si quiere apuntar, pero la fe intelectual, ¿cuál es la fe intelectual? Yo ya leí 3 veces la palabra del Señor y ya conozco lo que dice la palabra del Señor. Ya no necesito ¿qué? Más estudio, más palabra. Yo ya no necesito leche espiritual. Yo necesito ¿qué? Alimento sólido. Y pienso que es suficiente con lo que he leído, que es suficiente con lo que me han enseñado. Y ya no quiero ¿qué? Escuchar y aprender de los demás. Para mí es suficiente lo que yo ya conozco. Esa es la fe intelectual. La fe histórica, ¿cuál es la fe histórica, hermanos? La fe histórica es porque mi papá, mi mamá fueron cristianos, soy de buena cristiana, me lo han inculcado. Por eso creo. Pero no tengo un encuentro, una comunión, no llevo una comunión real con Jesucristo, con Dios. No oro. No muestro una vida de conversión, una vida que refleje a Jesucristo. Como decíamos en el estudio, no me muestro como un fiel seguidor de Jesucristo. Solamente porque me lo han inculcado, porque me obligan a ir al culto o a los domingos. Esa es la fe histórica. Número 3, hermanos, la fe temporal. ¿Cuál es la fe temporal, hermanos? Dios me ha respondido, gloria a Dios. Y manifiesto fe, manifiesto creer. Y quiero estar en una comunión, o inicio una comunión, una relación con el Señor. Pero me enfermo, llega la prueba, llega la dificultad, hermanos, y empiezo a dudar, empiezo a tener incertidumbre, o incluso lo que decíamos ahorita, las vicisitudes del mundo, los cambios constantes, me hacen ¿qué? Desalentarme, renunciar y dejar de ir. Esa es la fe temporal. Y esa es la fe que tenían aquellos hombres, 9 leprosos. Quizás la histórica, quizás la intelectual, o quizás la temporal. Porque solamente ¿qué? Regresaron ¿cuántos? Agradecer. Solamente uno. De 10 solamente regresó uno. Pero fíjese el siguiente contexto, la siguiente parte. La otra fe es la fe salvadora, hermanos.
La fe salvadora es aquella, hermanos, en la que el hombre se mantiene con sus ojos puestos en Jesucristo, autor y consumador de ¿qué? De la fe. Que se mantiene firme y que se mantiene inamovible, que nada le mueve de la fe. La palabra del Señor dice que podemos ser como árboles plantados frente a corrientes de las aguas y nada nos va a mover. Así tenemos que ser, y así es esta fe salvadora. Y este hombre mostró esa fe salvadora. La fe salvadora, hermanos, se manifiesta con un corazón que adora al Señor, que adora y agradece al Señor. Por favor, apóyeme con Juan 4:23, ahí adelantito. Juan capítulo 4, versículo 23, y voy terminando con esto, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué quiere decir? Mas la hora viene, hermanos. Quiere decir que Cristo viene. Y Cristo viene, hermanos, por segunda vez por su iglesia y viene a buscar adoradores. Dice, es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren como en espíritu y qué? Y en verdad. No, que no expresemos y evidenciemos una fe fingida, hermanos, sino que la debemos en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, el Padre busca estos adoradores, y la fe salvadora se manifiesta, hermanos, también en una vida de agradecimiento. Fíjense el versículo 16, ¿qué es lo que dice? Versículo 16 es el contexto, lo que sucede después. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Y este quién era? Samaritano. Un samaritano que no se llevaba con los judíos. Fue el que regresó a darle gracias al Señor, a adorarle. Pero, hermanos, un samaritano postrados a los pies de quién? De un hombre judío. Mis amados hermanos, aquellos otros hombres no tenían ojos espirituales, por eso vieron con sus ojos físicos, nada más. Creían ellos que merecían la sanidad. La fe salvadora, hermanos, se manifiesta en una actitud de agradecimiento. Permanecer, hermanos, es el siguiente paso, después de la respuesta. Permanecer inamovible en mi fe. Y, hermanos, este hombre quiso regresar y también seguramente permanecer en Jesucristo, en Jesús, en su sanador. Y la respuesta de Jesús para con el samaritano, hermanos, también es sorprendente. Versículo 19, y termino con esto, hermanos. 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Fue la pregunta. No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y versículo 19 dice, le dijo, levántate, vete, ¿tu fe qué? Mis amados hermanos, Jesús no solamente sanó a este hombre leproso, a este samaritano. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué? Lo salvó. Mis amados hermanos, que este mensaje pueda ser compartido con aquel familiar, porque usted lleva tiempo orando. Se ha compartido con sus hermanos que se han alejado de la misión de la iglesia, hermanos. Es palabra del Señor. El Señor está diciendo, quizás a usted o a su vida, si usted está evangelizando, está compartiendo la palabra del Señor, quizás en su familia, quizás en su conocido, en su amistad, Dios ha obrado y ha respondido. Quizás en su misma vida, Dios ha obrado y ha respondido.
Hermanos, el Señor está diciendo, no son tantos los que venían a este lugar a adorar, no son tantos a los que yo les respondí en oración, no son tantos a los que los sustenté, los que sané. ¿Dónde están los otros tantos? Pero a usted le dice, hermano, que se levante, que se ponga de pie, que se afirme sobre la tierra, sobre sus pies, sobre su fe. Porque esa fe, hermano, es la que le sana. Amén, hermanos. Después de la respuesta, hermanos, entonces, ¿qué decide? Permanecer firme y firme en la fe. No deje de orar, no deje de compartir el Evangelio. Solamente somos instrumentos de Dios, pero tenemos que compartir la palabra del Señor. Y si mi familiar, mi conocido, mi amistad aún no ha llegado, yo debo de permanecer firme en mi fe, en que Dios no lo va a dejar. Pero también compartirlo. Amén, hermanos. Compartirlo y esperar en el Señor y que nada me mueva. Que mantenga mi fe, mis ojos puestos en Jesucristo solamente. Amén, hermanos. Y entonces hará de mí un hombre o una mujer de fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Queremos agradar, hermano, al Señor? Amén. Si usted está en una situación con su familia, yo le voy a pedir que hoy se ponga de pie también y terminemos este mensaje, hermano, por favor, hermano. Y juntos oremos al Señor por su familia, por su vida, que será usada por el Señor. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Y que apartemos nuestra mirada de las cosas de esta tierra, de los cambios constantes que habrá. Y entonces, hermanos, cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de refugiarnos en mi propio carácter, en mi propia manera de pensar, y que nos refugiemos solamente en Jesucristo, porque Él responderá. Dice la Escritura, Apocalipsis 3:20, perdón. Él está a la puerta y llama. Aquel que escucha la voz, su voz del Señor, y abre la puerta, entrará el Señor a él, cenará con él y cenarán juntos, hermanos. No basta con escuchar la voz del Señor, es abrir la puerta de su corazón. Amén. Oremos por este tiempo. En el nombre de Jesús, oh Dios, hoy damos la gloria y la honra, Señor, a ti, porque nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Nos has invitado, Señor, a permanecer después, Señor, de que tú nos respondes, permanecer en ti. Con un corazón, Señor, agradecido. Padre Santo, que nuestra fe se ejerzca, Señor, de manera que nada nos pueda mover. Que nuestros ojos espirituales, Señor, puedan ver realmente que eres tú el Salvador, que eres tú el sanador, el sustentador y el proveedor, Señor. Que en medio de las circunstancias constantes de este mundo, nada me mueva, Señor, sino que yo, como este hombre samaritano, pueda regresar a ti, Señor, cada día, postrarme mi rostro en tierra, postrarme a tus pies, Señor, y agradecerte y adorarte. Y Padre, si aún he de pasar por pruebas y dificultades, Señor, posteriormente, Señor, los días que tú me permitas vivir, que nada me mueva, Señor, de la fe que yo tengo en ti, Señor. Y Padre, que yo pueda iniciar una adoración en espíritu y en verdad, porque tú, Señor, valorarás y validarás mi fe. Y Padre, yo la evidenciaré a través de que estoy escuchando que tocas a la puerta, Señor. Escucho tu voz y abro la puerta de mi corazón. Y oro por mi familiar, Padre Santo, para que también abra la puerta de su corazón, para que tú entres a él, Señor, para que tú cenes con él y él cene contigo, Señor. Que nunca, Padre Santo, se aleje de tu camino y de tu mano, que nunca se olvide de tu mano. Por favor, Padre Santo, que cada día que nos encontremos en dificultades, aprendamos a refugiarnos en ti solamente y recibamos de ti la sanidad, la fortaleza y la paz tuya. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero disfrutar contigo, al caminar contigo, Señor. Te doy gracias porque me permite, Señor, escuchar tu palabra. Y también, Padre Santo, me recuerdas que eres mi Salvador y que mi fe tiene que ser ejercida de esa manera. En Jesucristo te lo pido y doy gracias. Amén. Amén. Continuamos, hermanos.